A ver. Está grabando ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces seguimos con la vida de Lacan. Es la clase 3 que vamos a trabajar hoy. Está a cargo de Lili Carirgos y cuando quieras empezamos y pasamos a conversación luego. Bueno, a ver, estoy con audio, no sé. Sí, 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 sí. Sí. sí, está bien. Bueno, he leído y he leído el texto hasta un punto, porque agotador me resultó entrar y entrar, en fin. Tengo algo escrito, empezaré por ahí y vamos viendo qué les parece. Sí. Bueno, Bien. yo le he puesto como título una frase que me parece que es la que más me impactó. No sé si lo resume en sí, pero les digo, le puse el límite de lo soportable. El límite. Sí, el límite de lo soportable. Es una frase contundente, no sé, como central me pareció. Bueno, y empiezo diciendo, el curso Vida de Lacan, como dice Miller, no es una invitación a esbozar un hombre de medida, como aquel que está atravesado por la tensión de querer ser él y querer ser como él. Vida de Lacan está liberada de esa tensión. Lacan no es hombre de medida. Si el gran hombre es siempre el hombre medida, aquel con el que se establece una relación de comparación, abriendo el espacio imaginario de la imitación, vida de Lacan, insiste Miller nuevamente, sale del registro de la imitación. Hablar de Lacan es hablar de alguien que no atendía razones, que mantenía una actitud inflexible, intratable, de expulsar toda, no me acuerdo qué he puesto acá, toda gradación, toda acomodación, como dice Miller también. Se encargó de ocupar el lugar de lo real y dejar la razón y la realidad a los otros, de situarse en una oposición frontal entre lo real y la razón. Y yo entiendo acá, como señala Miller, razón aquí entendida como la razón después de Freud, como lo escribe Lacan, está en el escrito. Lo real es irracional, extravagante. La actitud fundamental de Lacan es forzar real y realidad hasta ajustarse a lo real que Lacan se dedicó a encarnar. Es fuerte ese encarnar de Lacan. Así, la carga de la adaptación es reenviada sobre la realidad, es decir, arréglenselas. Nos dice Miller, es un hecho. Lacan conseguía casi siempre que la realidad se ajustara a su deseo, lo cual supone una extraordinaria sordera a la voz de la razón, haciendo ver lo que hay en ella de cobardía y desaliento. Es ese señalamiento de haciendo ver lo que hay en la razón de cobardía y desaliento, lo subrayo. Y he puesto entre paréntesis un llamado a los analistas. Para Lacan, la enseñanza auténtica y lo que él enseña supone se pague con el precio en la vida, de sangrar para enseñar. Y lo puse con rojo, como para ver si lo podemos saber un poco más nosotros. Y usando una de las referencias que nos hizo llegar Teresa, pongo ahí en sutilezas, en la página 37, Miller dice, el verdadero psicoanálisis, en el sentido de Lacan, es el que se pone en la senda del deseo y apunta a aislar para cada uno su diferencia absoluta, la causa de su deseo en su singularidad, eventualmente la más contingente. Entonces, vida de Lacan
esboza un hombre de deseo. Si el gran hombre es más, plus, Lacan es trop. Con el primero se mantiene una relación de común mesura. Con el segundo, somos nosotros los que soportamos la mesura en relación a la cual el exceso está vinculado. Si el deseo es uno de los nombres de lo real, es una figura del trop. El deseo es una figura del trop. El deseo es exceso en relación a la medida que encontramos en la necesidad. Esta conlleva una llamada a su límite. En esta implicación del concepto de necesidad, Lacan establece el deseo en la posición de trop, exceso. Ahora bien, ¿de qué exceso se trata, no? El exceso, tal como Miller se esfuerza por presentarlo y construirlo, hace surgir, emerger, aparecer en cada uno su propio límite, su no más allá. Su efecto se podría llamar el límite de lo soportable, en relación con lo cual cada uno se sitúa. Tal exceso es el reverso de la sabiduría, aquella animada por el deseo de reducirla, que tal como lo vimos en la referencia a la fábula de La Fontaine, Rien de trop, está implícito reconocer el hecho del exceso para esforzarse a reducirlo. Destaca que Lacan considera la sabiduría, los esfuerzos virtuosos que ella determina cumplir, como cobardía en vista de la insistencia del deseo. Lacan es trop, exceso. En efecto, la posición de Lacan en su vida era la de encarnar para el otro lo imposible de soportar, que es, según Lacan, la definición clínica de lo real. ¿Con qué tenemos que vernosla cuando se trata de Lacan? Se hace esa pregunta Miller, no solo para él, sino para los que tenemos que vernosla con Lacan. Paradójico, desviado, errático, excéntrico e incluso escandaloso. Son los adjetivos con los que Lacan describió lo que él llamó el deseo, definiéndolo a sí mismo como uno de los nombres de lo real. El deseo como uno de los nombres de lo real. En Vida de Lacan, curso de Miller, Vida de Lacan, Lacan es uno de los nombres de lo real. Es con estos mismos adjetivos que Miller dirá: no puedo evitar pensar que se aplican muy bien a la vida de Lacan. Entonces, Lacan se mostró paradójico, tanto en su vida como su enseñanza. Fue contra la doxa, contra la opinión común que proscribe para el hombre la desmedida, tal como se entendía la sabiduría, ¿no? Pues usurpar la soberanía de los dioses. ¿Quiénes serían los dioses en los tiempos de ahora, no? Afirmando Miller que tal mandato, que santificado en el cristianismo, inspiró en la Edad Media, está aún presente, aún hoy presente, en lo que él llama el higienismo contemporáneo. Perdón, ¿el qué? Perdón, ¿el qué? Ajá. Higienismo contemporáneo. Higienismo. Higienismo, la higiene. Higienismo contemporáneo. Lacan, la desviación. Fue manifiesto en su rechazo permanente de la norma. Rechazo que inspiraba hasta su vestir. Los cigarrillos torcidos, vestir con lo que era poco común. En definitiva, podría decirse rechazo a no pasar desapercibido. Había una actitud de no... Esta frase me pareció también muy gráfica, hermosa además, de no fundirse con el paisaje, sino más bien de mancharlo.
Era ostentoso, atentaba contra el semblante común. Siempre movilizado por el deseo de llamar la atención, de avanzar en lo que él quería decir, de someter a cada oyente a una sobreexcitación conceptual, de utilizar un argumento de mala fe para hacer caer un prejuicio que le hacía obstáculo, de bajar la guardia del otro para dejarlo en el caos, la voluntad de agujerear, cueste lo que cueste, para avanzar lo que se trata de hacer pasar. Y aquí en este punto me llamó también la referencia de Teresa, pero no la incluí, la vi, pero no la trabajé del todo, cuando Teresa nos hace esta en sutilezas con respecto a semblante, respecto de qué. Ahí trabaja Miller el tema del semblante, ¿no? Cuando acá está aludiendo que Lacan, atentaba contra el semblante común, y está el tema del semblante, ¿no? Bueno, muy bien. Lacan errático. Podía parecer como sin ley o guiado por el capricho en su vida, en el intercambio que tuvo con los otros. Pero, a precú, el capricho podría parecer como arraigado, aunque no es una simple apariencia. Se tomó el derecho a la fantasía, es decir, a dar lugar a su propia singularidad, sin entrar en la razón de los otros. Producía un sentimiento de aligeramiento extraordinario en relación al orden del mundo. El empleo mismo de la palabra fantasía, dice Miller, testimonia de una pasión irreductible en relación a lo de las buenas intenciones. Cuando se le descubrió un cáncer y rechazó a sus médicos la necesidad de ser operado, respondió: porque es mi fantasía. Bien, Lacan excéntrico. Se las arregló para descentrarse de la IPA y terminar excomulgado. Desde esta perspectiva, para Lacan, su enseñanza auténtica y lo que él enseña, lo vuelvo a resaltar esto, supone se pague con el precio de la vida, desangrar para enseñar. Lacan, continúa Miller, avanza en su enseñanza, introduce el goce. Si el deseo es la dinámica de lo real, el goce tomó lo real como inmóvil, como invariable. A los ojos del goce, el deseo no atrapa nada. Es el principio del deseo histérico que se sostiene en reiterar un no es eso y tiende incesantemente a otra cosa, que tampoco alcanzará, lo que hace que pueda poner la mayúscula al adjetivo otro, un otra cosa. El deseo es deseo de nada. Su ley es no es eso. No tiene por objeto nada que sea. Es por eso que a partir de la reducción teórica establecida por Jacobson, que el deseo es la metonimia de una falta, no es más que la falta reflejada, multiplicada, vehiculizada por los significantes sucesivos, que se concluye que la nada es su verdad. El asidero del deseo no es más que el de un desear, tal como lo expresó Lacan en la proposición del 9 de octubre del 67 sobre el psicoanalista en la escuela. Y es que un análisis transcurre por la regla de desinflar el deseo, poniendo en evidencia el desear, sobre el cual el deseo no puede más que desbaratarse. Hay en el psicoanálisis óntica abierta por la referencia al goce. Hay una óntica abierta por la referencia al goce, que en el lenguaje de Freud se designaba como punto de vista económico.
Y esa relación que hace Miller ahí, la pongo en interrogación. No alcanzo a ubicar que en Freud esta óntica abierta por la referencia al goce y el punto de vista económico. Ahí, no sé, a ver si me ayudan y nos ayudamos, no sé. La ontología del psicoanálisis comenta la falta, el fallo, la castración, el -1, la barra. El goce es un nombre más poderoso para lo real que el deseo. Es una afirmación que hace Miller. El goce está velado por el deseo. El deseo es el velo del goce, como la falta es el velo del exceso. En el psicoanálisis, tal y como se practica, tiene como resultado, en el mejor de los casos, que y acá también me sonó con pregunta, porque dice el goce inconsciente, que ponga inconsciente al lado del goce, que el goce inconsciente pueda sentirse como satisfacción que concluye en una reconciliación con el propio tronco. Esto es lo que Lacan ilustraba, una reconciliación con el propio tronco. Estaba visiblemente adecuado a su exceso, que su última enseñanza introduje, dice Miller, bajo el término síntoma, como modo de gozar, para calificar el modo de gozar en relación al cual gravitan deseo, fantasma y satisfacción. Entonces, vida de Lacan puede ser concebida como su síntoma, su modo de gozar en su relación al otro, que se pone en escena contra el otro, empujando al otro hacia los últimos atrincheramientos, no sin antes pasar por acoger los primeros atrincheramientos. Y acá hace referencia a la seducción de Lacan, no tan exquisita. Su seducción era ella misma ostentosa, lo cual hace que el modo de gozar de Lacan pase por la interpretación. Y hace esta referencia, que a nivel de la represión consiste en desalojar en el discurso del otro su no quiero decir. Pero también este modo de gozar de Lacan operaba debajo de la represión, no está a nivel del significante, dedicándose a desbaratar la defensa que en Lacan se llama modo de gozar. El síntoma de Lacan, forzar, desbaratar el modo de gozar del otro, solo es posible realizarse tomando uno por uno, no en masa. Lacan no tomó su vida como un destino, no cayó en la trampa de esta ilusión. No se creía destinado a enseñar, no se creía destinado a enseñar. Su modo de gozar indicaba que ese no era su plan. Tuvo que ajustarse. Y eso también me pareció interesante. La vida humana se desarrolla en el registro de la contingencia. Y lo que puso en un lugar es el acto. Un acto es lo que en una vida toma el valor de real, en relación con lo que la realidad se recompone y ordena. Lacan se dejó atravesar por las fuerzas que lo sobrepasaban y lo pusieron en su lugar, sea para la enseñanza o para la escuela. Tomó las riendas, en palabras de Lacan. Es decir, que en el acto que hace función de real, él tomó la pendiente aferrado a la cuerda que colgaba de esa roca. También está como cerrado ahí algo más, ¿no? De la consecuencia salió una necesidad, una continuidad.
Ahí operó una lógica. Bueno, no sé si me detengo ahí porque extraje un poquito cuando Miller nos hace la referencia, que nos da las referencias en las que Lacan se apoyó para la construcción del deseo que él desarrolla. Se apoya en el apuntalamiento, en el Wunsch freudiano y en el Begier utilizado en Hegel. Entonces, extraje algunas cositas que a ver si eso nos puede abrir un poquito a esta frase. ¿Sigo ahí o nos esperamos? No sé, como quieran. Yo creo que de momento hay mucho material, ¿no? Sí. Digo, yo no Ujú. sé. Bueno, pues conversemos. Seguramente el tema del Wundt y el Begir saldrá en la conversación. No, además se puede luego El Wunsch. continuar. Ujú. Muy bien, solo quería, como hay gente que ve la reunión en la grabación, aunque esta es más discreta que la otra, pero en todo caso, quería traer la cita que mencionabas, Lili, por si Ujú. acaso alguna gente no la tiene, ¿no? Está en la página 37 de Sutilezas y creo que podría arrancar en lo siguiente. El verdadero psicoanálisis, en el sentido de Lacan, es el que se pone en la senda del deseo y apunta a aislar para cada uno su diferencia absoluta, la causa de su deseo en su singularidad, eventualmente la más contingente. Dije eventualmente. La causa del deseo para cada uno es siempre contingente. Esta es una propiedad fundamental del parletre. La causa de su deseo depende siempre de un encuentro. Su goce no es genérico, no se debe a la especie. La modalidad propia de su goce obedece, en cada caso, a una contingencia. El goce no está programado en la especie humana. Hay allí una ausencia, un vacío. Y es una experiencia vivida, un encuentro, lo que da para cada uno una figura singular al goce. De ahí el escándalo, ya que querrían que el goce fuera genérico, que esté ajustado a las normas para la especie. Pues bien, no lo está. Y con esto se estrellan todos los discursos universalistas. El falso psicoanálisis es entonces el que sigue los pasos de la norma, ese cuyo objeto es reducir la singularidad en beneficio de un desarrollo que convergería en una madurez constitutiva del ideal de la especie. El falso psicoanálisis es el psicoanálisis que se piensa como terapéutico. Ujú. Luego, es verdad que el psicoanálisis tiene efectos terapéuticos de tapón, de ordenamiento, de alivio, en la medida exacta en que reconoce la singularidad del deseo. No terapeutiza cuando conduce a la norma, sino cuando autoriza el deseo en su desviación constitutiva. Yo me detendría ahí. Mm. Interesante esa definición, ¿eh? Muy interesante, ¿no? Y casi nos puede servir, por lo menos a mí, me puede servir de guía para el debate de lo que ha dicho Lili, ¿no? Ujú, Yo retendría que habría ahí como una diferencia, digo como guía de análisis o de debate, ¿no? ujú, Habría una diferencia entre el deseo en la norma y el deseo en la contingencia, ¿no? ujú. Entonces aquí lo que se deduce es que Lacan es un hombre de deseo, pero es un hombre de deseo no ligado a la norma, ni a la moderación, ni a la medida, ¿no? Sino la Elena, sí. contingencia. Mm, Ujú. sí. Sí, Elena. A mí me ha creado, y es más, bueno, me ha gustado muchísimo, la exposición, Lili. Me ha parecido que recogías en un texto corto prácticamente todo lo que dice. Mm, Pero a mí me parece que tiene contradicciones este texto con respecto al concepto de deseo. Pero Ujú. no sé si... Quiero decir, a ver, leo algunas, además que las has subrayado tú también, Lili. ujú. El deseo Ujú. como el nombre de lo real o como es, como lo dice, Ujú. no sé cómo. Figura.
como figura El de lo deseo real. uno de Figura los del nombres de tronco. lo real. El deseo, una figura de lo real. Vale. Ujú. Luego, dicen que digamos que el deseo es la dinámica de lo real, mientras que el goce eh, toma lo real como inmóvil, como Ujú. invariable. Me sigue planteando interrogantes. O sea, lo planteo como interrogantes, ¿sí? No. Pero luego, justamente nos viene a hablar ya en la página 6 del texto en francés, el deseo del deseo de nada. Y todavía Ujú. más contradictorio, bueno, contradictorio no, no, ese es el deseo histérico, pero todavía más me ha hecho pensar y más me ha interrogado cuando dice el deseo no tiene por objeto más que la nada. Mm. Ujú. Eso sería contradictorio con lo que acabas de leer de la cita de la página 37, ¿no? Mm. Yo ponía aquí, y lo ponía en interrogante así, y el objeto causa. Mm. Bueno, no sé. Y quería recoger también la pregunta que hacías tú, Lili, con respecto al goce, como que lo relaciona con la economía, ¿no? Con la economía el Desde el concepto de punto de vista economía de Freud. económico de Freud. Pero el punto de vista económico de Freud es el punto de Ujú. vista racional. La economía en Freud es la libido. Es la economía pulsional y es la libido. En ese sentido, bueno, ahí estaría más de acuerdo. O lo veo más fácil. Lo que no entiendo bien es cómo se va deslizando ahí el concepto de deseo. O Ujú. cómo me parece que toma, para mí, posiciones contradictorias o formulaciones contradictorias. Eso es lo que quería. Mm. Sí, me dejas pensando con la cuestión de la causa, ¿no? Del objeto causa y el objeto nada. Em, en el Serial 1, si yo no recuerdo mal, Miller hace una argumentación, casi una objeción, del uso del término causa. Es decir, porque va a hablar de la causa como un término de los filósofos y que y la causa ligada a lo que produce efectos, ¿no? Allí se vale de Hegel y en fin. Pero eh, si no recuerdo mal, ubicaba por un lado el enfrente de y después un detrás de, que no es el, digamos, el mismo orden de causa, ¿no? Mi impresión es que precisamente en la página 37 de Sutileza, Miller Mm. ubica la causa como contingente. Mm. Es decir, y creo que allí se despega de alguna manera de las formulaciones causales más clásicas, ¿no? Eh, Ujú. pero creo que también al ubicar el deseo como una figura del exceso, rompe, digamos, de alguna manera la economía, yo lo voy a decir así, de los opuestos, ¿no? Del deseo como opuesto al goce, que es como se lee a veces. Me Ujú. parece que aquí restaura una continuidad. Va a decir, en el deseo, que no es el goce, hay goce. Es decir, y yo creo que Ujú. esa es una dificultad que tenemos para pensar este Mm. movimiento, ¿no? Que Miller avanza. Pero bueno, lo dejo allí para conversar. Mm. Yo no sé, perdón, yo no sé si en el deseo hay exceso, aunque lo ha dicho antes, pero yo tendría a pensar que hay como dos tiempos o una dinámica temporal que conduce, digamos, al deseo, digamos, tolerable y asimilable por el sujeto, y el deseo que cuando excede ese deseo exceso, puede desembocar en el goce. Y yo haría esa diferencia, porque si no, ¿cómo se pasa del deseo al goce? ¿Cuál es, digamos, el detonante, contingente o no, que hace que el deseo bascule al goce?
Yo creo que es esa etapa o ese momento de exceso de deseo que cae en el goce. Y estoy pensando en la figura del toxicómano, ¿no? Como ejemplo, Príncipe, ¿no? Mm. Bien, Teresa. Sí, estáis hablando de los objetos. Los objetos de deseo son, esto es lacaniano, son de Lacan, la voz y la mirada. Mm. Esto es lo que en todos los análisis, cuando cuentan los análisis, hablan de lo invocante y lo escópico. Los objetos freudianos, que son de la necesidad, es el oral y el anal. Lo que cuando se dice que el deseo que estaría más, no sé muy bien las palabras exactas, del lado de lo fijo, no, perdón, el deseo del lado de lo móvil, yo vuelvo a decir que del lado de lo móvil, de la libido móvil, de la libido que pasa la palabra, está la pulsión y tiene una gramática, y es una gramática que es móvil. En cambio, la libido no. La libido sería la fijación. Y esa fijación yo creo que es anterior a Edipo, en la época de Lacan, iba a organizar un modo de gozar singular. El deseo tiene sus leyes. Mm. El deseo tiene sus leyes y el deseo, los héroes se los saltan, o sea, van más allá de esas leyes que pone el deseo y llegan a lugares donde los otros no llegan. Es lo que dice que en el deseo está el hombre ejemplar, ¿no? El gran hombre, no sé si es así, pero en el goce no. En el goce la medida es cada uno. Mm. Yo lo que dices, Paco, de que el deseo excesivo sea el goce, no lo veo para nada. Es lo que ha podido entrar en el lenguaje. ¿Y Elena? Estás con el mute. Estaba pensando en el objeto como el objeto causa de deseo, como el objeto, quizás en el Lacan de expresión del sujeto, del grafo, es decir, el objeto que divide al sujeto. Entonces, claro que la relación de lo que, es decir, yo entiendo, me ha parecido genial, yo no lo había leído, esa cita que traías, Goyo, además no tenía sutilezas, no lo encontré, bueno, bueno, pero me parece una joya a ver, ¿por qué el objeto dominante para alguien es lo escópico o es o lo oral o lo anal? Quiero decir que, ¿por qué un objeto? Es un encuentro puramente contingente. Entiendo que, no tanto que, es una manera que tiene es Miller de decirlo, pero entiendo que no es que el objeto sea contingente, sino el encuentro con El el, encuentro. con el objeto y que ese objeto se fije ahí, que es como decía Freud, como objeto pulsional es lo más lábil de la pulsión hasta que se fija. ¿Y por qué se fija? Pues no sé si habéis oído alguna de las cápsulas, como lo llaman, de las frases marcantes en las próximas jornadas del Econ de la Cos Bien. Hay algunos textos en los que yo he escuchado algo de eso, tímidamente lo dicen, pero como que hay algo de el encuentro con una frase hace que un objeto pulsional se fije, un objeto que le divide como sujeto. Yo lo entiendo así, y entonces la cuestión del exceso yo no la, a ver, tampoco la entiendo como lo dices tú, Paco, yo lo entiendo, eh, vamos a ver, es decir, seguir la ley del deseo lleva a romper las normas. Claro, ese es el deseo excesivo. Ese es el punto en el que se transforma no sé si decir en goce, pero claro que hay un goce de dejarse llevar por el deseo. Hay una recuperación de goce. No hay recuperación, es decir, que para poder desear hay que perder un goce, pero
en ese dejarse llevar por el deseo hay una recuperación de goce. Mm. Y de goce, además, decía Freud, bastante satisfactorio. Lacan decía también, bastante satisfactorio. No sé, pero yo creo que hay, eso lo plantean más con respecto a la norma, a lo correcto, al hombre de bien. Porque aquí está señalando, y me parece muy curioso como le señala a Lacan como Antró, o sea, como el hombre del... Claro, lo traducimos en castellano por exceso, pero no es exacto, trop, que exceso. Me ha gustado que Lili lo dejes en trop, porque es mucho. No es exacto como exceso. Sí, o demasiado, ¿no? Demasiado, ¿no? Sí, tiene una connotación negativa en castellano. Pero en algo que hacía a ver, que no se ciñera a lo normativo, ¿no? Es lo que, justamente por dejarse llevar por el deseo. Es como que, incluso, bueno, pues hizo expulsar, creó otra escuela, cuando le pareció que esa escuela no iba, la disolvió, creó otra, que hay, no se ajustaba a la normatividad establecida. Yo lo entiendo en esa línea. Sí, yo puedo hablar. Sí, sí, dale, pues. Sí, no, digo que ahí había como dos niveles, ¿no? O dos aspectos, ¿no? El deseo con respecto a la norma, paradójicamente las normas matan el deseo. Digamos, ahí es difícil encontrar en una norma deseo, digamos, excesivo. Justamente cuando es excesivo es cuando se sale de la norma, va contra la norma. Yo veo más el deseo excesivo, aquel que el propio sujeto puede soportar. El deseo del propio sujeto, cuando se le hace excesivo o lo gozas excesivamente, cae en el goce. Pero no la norma. La norma no creo yo que la norma tenga, digamos, un exceso de goce ni pueda caer en el exceso de goce. Justamente, como decía al principio, la norma, digamos, circunscribe y limita el goce. Porque es un goce, digamos, un poco estadístico, ¿no? El goce medio de todos, ¿no? La norma. La norma sería ese goce medio de todos. Pero aquí, tal como plantea Lacan, es el deseo de uno, del sujeto. Ahí donde se mide, digamos, lo excesivo o no excesivo del goce. Digo, del deseo, perdón. Bien, yo voy a empezar por el final, porque Paco recoge la cuestión del deseo ligado a la norma y dice, si yo no entendí mal, la norma mata al deseo. Es decir, bueno, es una tesis que se ha defendido en alguna época, en algún momento, ¿no? Como el significante mortifica. Pero también sabemos que habría una segunda versión que es la recuperación, es decir, más bien la norma funda el deseo como prohibido, como algo a transgredir, etc. Yo creo que, no obstante, aquí no se trata de eso, es decir, no se trata de entender el goce como un exceso de deseo. Es decir, sino más bien creo que a lo que apunta es a un funcionamiento de otro orden. Y por eso me parece importante la página 234. Voy a hacer solamente las puntuaciones, 234 y 235 de sutileza. Pero allí voy a ir salteado. Miller dice, planteo que los términos deseo y goce obedecen a dos regímenes distintos. Primera cosa que es importante, no hay una continuidad entre uno y otro, es decir, en este momento, ¿no? Dice, el deseo solo se comprende articulado a una falta. Luego va a decir, el deseo implica una negatividad esencial a diferencia del goce, que es una positividad. No implica negatividad, el goce, sino solamente lo que marca la exclusión plus de gozar. Yo creo que, y luego va a introducir dos aspectos que me parece importante. Dice, tratándose del goce hay más o menos, es decir, variaciones cuantitativas. En las variaciones cuantitativas son progresivas y continuas y pueden ser, por lo tanto, casi insensibles. En cambio, las variaciones cualitativas, que dependen del régimen del deseo,
son completamente distintas porque se hacen por ruptura, por corte, por salto, por destello, por emergencia. Y allí me permite entonces tratar de avanzar en lo que planteaba Elena. Es decir, venimos de tocar el tema del Medén Agán. Es decir, en el Vida de Lacan ha salido la cuestión del Medén Agán, que era esa suerte de sentencia, de máxima, ubicada en el templo de Apolo como signo de la moderación. Y y de la sabiduría, es decir, Miller no ubica allí a Lacan como, como alguien del orden de lo que podría ser mesurado, medido, este, sino más bien, por eso creo que es en relación a eso que se puede decir es un trope. Eh, creo que no es entonces la vía del deseo exclusivamente como transgresión, es decir, sino que hay que pensarla como algo que está más allá de la norma, no en contra de la norma. Tere. Sí. A ver, yo quiero insistir en que hay en la clase un párrafo, Lili, tú a lo mejor lo sabes situar mejor, que habla que desde que aparece Freud ya no es lo mismo nada. El amor no es lo que era, no sé qué, va diciendo una serie de cosas en la clase, o yo me he pasado todavía de clase. Lili, Creo que hace referencia cuando habla del tema de la razón Mm. antes de Freud y la razón después de Freud. cuando habla, sí, pero luego dice en otro párrafo que a partir de ahí las cosas ya no son. ¿Por qué? Porque se descubre el inconsciente. Tienes razón, yo no lo he puesto, sí. Porque se descubre el inconsciente, entonces ya nada es lo que era. Mm. Entonces lo digo porque es importante la referencia a Hegel, que hemos dicho que no, pero que la dejamos para luego, porque ya había muchas cosas, pero yo creo que es muy importante. Y luego la contingencia. La contingencia a mí me parece que habría que preguntarse por qué se da una contingencia y no otra, si somos freudianos. Porque es que aparece una contingencia y esa cosa a la persona le ha atacado, la ha traumatizado, la ha hecho pensar, la ha descentrado, la ha hecho preguntarse, el sujeto se ha tambaleado, no sé cuál, no sé cuánto, no sé menos, no sé más. ¿Por qué esa y no otra? Freud dice, sí, Freud pregunta siempre, ¿por qué esa y no otra? Entonces, los objetos sí que son muy importantes porque la sexualidad es la sexualidad. La sexualidad freudiana no es la sexualidad genital, no es el acto sexual, es la pregenital. Y ahí están los objetos que van a ser la mirada y la voz que van a estructurar los pares de pulsiones que aparecen en pulsiones y Mi destino es destinos de pulsión. El invocante es para el sadismo y el masoquismo, que en mi opinión no forman un par. Implican al otro, implican al otro. Hace que tienen que ver con el otro. O sea, digamos que el masoquista le niega la palabra al otro para angustiarlo. Trabaja, o sea, provoca la angustia. Del otro grande hablo, ¿eh? Y el sádico no, el sádico impone la voz, tiene que tener la última palabra. Las otras dos pulsiones que citan pulsiones y destinos de pulsión, que es la sexualidad, estoy hablando de sexualidad, estamos en psicoanálisis, son el exhibicionismo y el voyeurismo. Y en ellas está implicada la mirada. La mirada. A mí me causa un poco de impacto esta clase porque él hace un recorrido, no lo destaca, pero hace un recorrido como eh, reaccionaba o manejaba Lacan la mirada de los otros. Los puros torcidos, la pajarita, la ropa de Mao China de no sé qué, cómo escandalizaba con la mirada. Y luego se pasa a cómo, no sé si decirlo porque no lo dice tan claro, cómo imponía o era su última palabra la que tenía que estar.
Está hablando de unas pulsiones parciales y de otras pulsiones parciales que ya les he contado antes cómo se organizan. Que el deseo, o sea, lo que yo tengo claro, por contestar un poco a Goyo, es que el goce no tiene nada que hacer, o sea, la transgresión no tiene nada que hacer con el goce, Ujú. imposible. Pero Qué que con el interesante, pues nada, ¿la qué? la transgresión no tiene nada que hacer con el goce, no pinta Ujú. nada ahí. Pero que el deseo no tenga que ver con la transgresión, no tengo tan claro. Mm. No lo tengo tan Ujú. claro eso. Entonces, son dos regímenes diferentes, como decís, pero es que hay dos palabras diferentes. Está la libido y está la pulsión. Es diferente, son de registros diferentes. Y la diferencia está en que la pulsión es aquella parte de la libido que entra en el lenguaje, no en la LAN, que en el lenguaje. Hay una gramática de la pulsión. Ujú. Hay unas cadenas significantes con un goce sentido. Estoy hablando de todo Lacan clásico. Mientras que con el goce no. El goce lo que moviliza a Lacan a poner un fi grande, primero que nada, que es el lo fijo. Con eso no puede hacer nada él. Luego me voy a saltar un poco más Lacan simbólico, va a llegar a la sexualidad femenina. La sexualidad femenina entra ahí como un pequeño objeto que no se sabe muy bien si la chica se pone ahí o no, la mujer se coloca ahí o no, no se sabe muy bien qué ocurre ahí. El fantasma no se sabe muy bien si también implica a la mujer o no, con la cuestión del falo. No vale decir que la mitad sí y la mitad no, una parte sí, otra parte no, porque a ver ahí, ¿a qué parte? ¿Qué parte ponemos? ¿Mucha, poca, regular? ¿Cómo lo mesuramos eso? Y con respecto a lo de la cantidad, la cuantitativo, Ujú. yo creo que el sujeto no me gusta hablar. El parlet podría estar, el sujeto no me gusta hablar porque el sujeto es un matema, ese barrado que Lacan saca para oponerlo al yo de la psicología. Y es un sujeto que en realidad no sé, no existe, no está representado, no tiene en cuenta la carne. Pero en tanto a lo cuantitativo, yo pienso que en la persona, en la elección profunda, en el inicio del ser, de cuando elige lo que se le va a fijar o no se va a fijar, que ahí no hay forma de llegar, es imposible. Hay gente que tiene está mucho más divinizada que otra. Ahí yo veo la cantidad. Ujú. Y por estructuras críticas que nos hemos manejado durante muchísimos años, según la época del nombre del padre, o la época que fuera, el psicoanálisis tiene por un recorrido corto, han tenido nombres de patologías psiquiátricas, la poca dividización. La poca dividización, la mucha no, ha dado curioso, pienso, pero la poca sí. Bien, Maripaz. Bueno, yo era un poquito con lo que estabais hablando Paco y José del deseo, que es que bueno, que si estaba, que si era una cosa que pensaba que está del lado de las normas, ¿no? Eso que decías, que su origen está en la prohibición. No sé si norma y prohibición ahí hace lo mismo, creo que más de la prohibición, pero que Ujú. luego el goce ya se pondría si en ese deseo de saltar la prohibición, ahí ya entraría algo el goce. Y luego de lo que estaba diciendo Teresa ahora, estaba pensando, porque lo tenía aquí señalado, si hay una parte de la libido que, 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 que va por el lenguaje, no sé, yo es lo que me acabo de hacer en la cabeza, sería la pulsión, y la que no entra en el lenguaje sería el goce. No sé, me estaba preguntando si ese Sí, esquema está bien hecho en mi cabeza, no lo sé. digo eso porque esa tiene que ver más con la LANG, Con la lang. con los restos sintomáticos, con todo el phi ese grande que no puede negativizar Lacan, con todo eso. No puede hacerlo, para que era hegeliano, por eso yo necesito que alguien retome a Hegel, porque no me gusta, pero que no sepa que lo retome, porque era hegeliano Lacan en un momento determinado, entonces él quiso hacer de un psicoanálisis que todo pasara por el lenguaje y no pudo, él No mismo pudo. se dio cuenta que no pudo.
y en la ultimísima es cuando esfolia. Está esfoliando. Ujú. Mm. Vale. Y luego Pero era además, Maripaz, cógete de Pulsiones y sus destinos y verás cómo te dice que tiene una gramática. Vale. Y te la explica. No solamente dice tiene una gramática, eso no es una frase así. Está un rato diciendo que tiene una gramática y cómo es esa gramática. Igual que el fantasma. Mm. El fantasma tiene una gramática, tiene unas frases. Un niño es pegado, pegan a un niño Sí. y está todo desarrollado. Estamos en todo lo que es la pulsión del complejo de Edipo del ser como pequeño objeto A que se le quiere pegar. O te pega, o no sé qué. La paranoia también tiene una gramática, ¿no? Guau. La paranoia tiene una gramática. Brutal. Yo pienso que sí. Lo quiero, me quiere, no me acuerdo muy bien cómo es. Lo quiero, me quiere, me odia, lo odio, o sea, tiene toda una gramática. Pero cada vez que estemos ante una gramática, estamos en la parte móvil. Perdón, en la parte que entra en el lenguaje. Mm. Vale. Bueno, y Y luego luego, que y luego- y sí. luego quiero insistir en por qué la contingencia, esa y no otra. Mm. Porque hablábamos, contingencia, vale, bien, viene uno aquí con una contingencia. Y entonces con esa contingencia yo lo escucho y digo, una contingencia, mira, ya está. No, ¿por qué esa contingencia y no otra? No se lo voy a decir, o sí se lo voy a decir, no lo sé. Pero hay que pensar, ¿por qué esa contingencia y no otra? Mm. A mí me parece clave esa pregunta de por qué esta contingencia y no otra. Eso me parece clave, ¿no? Y es el propio sujeto que deberá reflexionar qué se dio en ese contexto para que surgiera esa contingencia y no otra. Es Paco, cada pero es que está sujeto. el inconsciente, ¿eh? El inconsciente Claro, no claro. tengo yo Claro, muy claro que para claro, reflexionar. estamos en el psicoanálisis que se supone que es el inconsciente. Entonces, es al preguntar al sujeto y que él justamente indague en su inconsciente, por qué esa contingencia se dio en un contexto o en un momento y no en otro. Es una pregunta que solo... Pero no es que se da, que eso ya estamos en el determinismo. Es Vamos a ver, de eso que se da que vamos a uno ver. toma. Se da, se produce, ¿Qué acontece, me da toma uno? cuenta, lo que quiera, pero no le pongas algo que yo no he dicho. Cuando digo que se da, es como ahora la daga se dio cuando, ayer, pues se dio, pero no es que sea un determinismo, no es eso, no va por ahí, va en la reflexión que el sujeto hace de por qué esa contingencia acontece en un momento, en un contexto y no en otro. Esa es su búsqueda. No, Paco, porque es que eso es muy difícil. Claro que es difícil. Si fuera fácil, No, pero es muy no habría difícil porque preguntas. entonces empieza significación, significación, No, no, significación, no, 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 no. significación, porque es inconsciente, no se puede saber. Es que Vamos más a que ver. el Cuestión de porqué, es el saber. qué. Más que un porqué, que ya entramos en un punto casi filosófico, es un qué. Sí, como quiera. Ponle la palabra que quieras, pero hay que reflexionar sobre ese momento y sobre esas condiciones para saber algo de esa contingencia. Pues sí. Maripaz, ¿tú habías terminado? Bueno, yo solo quería decir algo de que es una palabra que creo que todo me ha hecho que hay la palabra paradoja. Creo que hay mucha o sea, que se maneja mucho la paradoja, que esa sensación de que dice con lo del semblant que decía Elena o con el deseo incluso, ¿no? Es como que siempre está ahí, o sea, pone el semblant la pone del lado del sentido, el deseo y tal, que no tiene nada que ver con el goce, pero hace uso de él Lacan, ¿no? No, o el psicoanalista en un momento dado tiene que, bueno, eso, que me ha creado la palabra paradoja, también me ha llamado la atención, nada más. ¿Tú me puedes recordar, por favor, cuando ha salido la paradoja? Sí, en lo de paradojal de Lacan, ¿no, Lili? Sí, sí, sí. Es que no sé a quién le toca. Perdón, Laia. ¿por qué decía que era paradójico Lacan? Yo creo que, no sé, bueno, lo que estaba mirando, que era una manera también como de
de la paradoja como que la utilizaba para, para impulsar o para... Era una manera de crear ahí un vacío o algo que hacía la gente o le hacía él mismo el avanzar en sus teorías. No sé, eso es como lo he leído yo. Miren, la referencia, para responder a Teresa la pregunta, hay una referencia, o sea, todo el capítulo es la tensión entre la descripción del deseo dada por Lacan, con un conjunto de atributos en la dirección de la cura, página 670, que dice paradojal, desviado, errático, excéntrico, escandaloso. Mm. Bueno, esos atributos Miller se los pone a Lacan, es decir, digamos, ¿no? Y dice que es como ese deseo. Entonces, dentro de lo paradójico, va a decir que Lacan se mostró paradójico tanto en su vida como en su enseñanza, en el sentido etimológico de ir contra la doxa, contra la opinión común que desde la noche de los tiempos celebra la sabiduría. Y añade, y Lacan es de los muy poco numerosos que se inscribieron en contra de esta doxa. Y sobre esto es justo decir que se mostró paradójico. Es para situar eso allí. Bien, Laia. Sí, a ver, en esta clase, en la página 7, justamente habla de que de lo que se trata en un análisis es de desinflar el deseo. Luego, por otra parte, lo que señala es que deseo, fantasma, y no recuerdo cuál es la otra, están orbitando alrededor del goce. Si justamente lo que se trata es de desinflar el deseo que vela al goce, al final, que es donde está la satisfacción, que en el deseo no está la satisfacción, está en el goce. Entonces, justamente lo que quiero señalar es que al final de la clase, aunque está hablando del deseo de Lacan, justamente lo que dice es que detrás de todo eso está el uno todo solo de Lacan. Ujú. Que igual nos estamos enredando con el deseo, pero que vela, claro que vela, pero es que es el uno solo de Lacan. Lo quería Yo señalar creo que porque no hemos dejado, no hemos dejado a Lili acabar. Vale, puede ser. Eso era, eso era. Bien, Elena. Gracias. Lili, acaba si no, ¿eh? No, Yo, no te bajas la mano, José. acaba, Ya te la bajo. Bueno, acaba y luego, ¿eh? ujú. A ver, con respecto a las referencias de Lacan para construir el deseo. Mm, Bueno, por un lado, el Wunsch freudiano y el Begir utilizado por Hegel. Freud comprendió el deseo como una actividad fundamentalmente inconsciente. De mm, esta manera, se devela un estatuto básico para la comprensión del deseo para Lacan. El deseo es el deseo inconsciente y, por tanto, el inconsciente es la fuente del deseo. La teorización de Freud se aboca principalmente al ámbito del cumplimiento del deseo como una forma de tratamiento de los contenidos reprimidos del inconsciente. Se enfoca en la relación que el deseo tiene con los sueños. Así, deseo inconsciente comparte todas las características que los contenidos exclusivos del sistema inconsciente tienen: indestructibilidad y constancia. Asimismo, estos deseos se encuentran en estado de represión, son de procedencia infantil para Freud. El deseo es fundamentalmente actividad psíquica reprimida que se habría originado en la infancia. En la interpretación de los sueños, Freud utiliza el término Wunsch, anhelo, para referirse a la experiencia de satisfacción a continuación de la cual la imagen mnémica de una determinada percepción permanece asociada a la huella anémica de la excitación resultante de la necesidad. La necesidad, nacida de un estado de tensión interna, encuentra su satisfacción, Befriedigung, por la acción específica
que procure el objeto adecuado, que hace referencia al alimento. El deseo se halla indisolublemente ligado a las huellas némicas y encuentra su realización, Erfüllung, en la reproducción alucinatoria de las percepciones que se han convertido en signos de esta satisfacción, lo que llama la identidad de percepción. En ocasiones, Freud utilizaba el término Lust para referirse al deseo, aunque este connota un deseo orientado más hacia una acción que hacia un objeto. Ujú. Para Freud, el deseo es una emoción psíquica que busca reinventar la percepción de la satisfacción originaria proveniente de la infancia. Exacto, eso es. Mientras que el cumplimiento de deseo, aquí hace una distinción, ¿no? El deseo, en ese sentido, mientras que el cumplimiento de deseo es la reaparición de esa percepción a manera de una satisfacción alucinatoria que se expresa mediante los sueños o bien mediante el síntoma. El deseo propicia la capacidad de fantasear en Freud y por lo tanto constituye la base para la articulación fantasmática, idea que posteriormente Lacan retomará para edificar la teoría de la constitución subjetiva, al comprender que el deseo es el resto de la satisfacción originaria que deja algo perdido por estructura y que el resultado de esa operación es el sujeto deseante. Hasta aquí con Freud. Hegel, que es enorme, ¿no? Porque he tratado de ver, Hegel utiliza el término Begier para hablar de la dialéctica del deseo. Ahora, la dialéctica del reconocimiento recíproco se establece en la dialéctica del deseo. Que el deseo sea deseo del otro significa que toda conciencia desea ser reconocida en el otro en la medida en que el otro desea reconocerse en ella también. El individuo solamente puede reconocerse como conciencia de sí por intermedio de otro. Sin embargo, para que esto ocurra, el individuo debe negar al otro en tanto conciencia deseante. Esa es la única manera de satisfacer el deseo, mediante la oposición a otra conciencia deseante de la que el hombre exige ser reconocido. Complicadísimo. Esta es la fórmula que posteriormente Lacan tomará para explicar que el deseo inconsciente se basa en una dialéctica de desear ser deseado. La noción de deseo, tal como la entiende Lacan, no tendría relevancia si no fuera a partir de la constitución del sujeto. Es en la noción de sujeto donde se anuda el deseo dentro de su teoría. El deseo constituye la esencia del hombre y por consiguiente la base de la práctica analítica. La noción de sujeto deseante surge como un resultado lógico de lo que Lacan denominó constitución subjetiva, entendida como una sucesión de tiempos lógicos que principalmente articulan los efectos que el otro tiene sobre el sujeto, el otro grande. La concepción del deseo de reconocimiento está presente desde el seminario 2 hasta el seminario 5. Lacan adopta el término reconocimiento de Hegel para postular que el fin de análisis es el de reconocer el deseo inconsciente en el sujeto. ¿En dónde, Este perdón? En Lacan adopta el término reconocimiento de Hegel para postular que el fin de análisis es el de reconocer el deseo inconsciente en el sujeto. Vale. Este reconocimiento de deseo se diferencia de la relación imaginaria especular que consiste en ser reconocido como amo
o como esclavo propuesto en la dialéctica hegeliana. Al añadir la dimensión simbólica, Lacan, a esta dialéctica, el concepto de reconocimiento de deseo delimita una diferencia entre lo imaginario, que remite al eje A', y lo simbólico, que pertenece al eje S mayúscula y A mayúscula, ninguno sin barra. La satisfacción del deseo inconsciente consiste en ser reconocido por el gran otro, A, y no por el otro semejante, A'. Por ese motivo, el deseo insiste en la cadena significante. Y lo último que tengo es la enseñanza que brinda Lacan respecto del deseo, es que el deseo se encuentra en una profunda subducción por el significante, lo cual produce una alteridad en el deseo, que es inconsciente, pues así como es deseo de reconocimiento, también se encuentra instalado en la cadena significante. El resultado de esta alteridad es un ser dividido por su propia existencia. Ahí. A ver si sirve de algo. Pero es que yo no, a Hegel no lo entiendo, os lo digo muy en serio. Pero lo que sí que veo es que hay como un intento de captar y comprender algo que tiene que ver con el inconsciente, porque lo que divide al sujeto es el lenguaje. La lang es el lenguaje, la lang viene del lenguaje, no el reconocimiento del otro. Entonces Tengamos yo claro, no sé cuándo Lacan empezó a liarse con eso. Empezó también, es toda la época de que los huecos que había en la historia tenían que rellenarse, pues no se van a poder. Bueno, está hablando de la represión, bueno, ese es Freud, perdón. Pero quiere meter en los huecos de la historia la palabra plena también. Vamos aquí a hablar todo el rato con palabra plena, pues no, al final acaba diciendo bla, 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 bla. Más palabra no plena es imposible. El Wunsch freudiano. El Wunsch freudiano dice que es el resto de una operación de la necesidad, porque la necesidad nunca va a poder ser satisfecha. Bueno, para Freud la experiencia, la vivencia de satisfacción se funde en la necesidad, eso es Freud, ¿no? Es que somos freudianos, no No, hegelianos. no, Yo no soy hegeliana, yo lo no digo en estoy de serio, acuerdo. Yo no pero estoy que de acuerdo. yo no soy hegeliana. Bueno, no sé si me toca a mí ahora o no. Luego, espera que Sí, me sí, toque. te toca, te toca. Te No, toca que pero estabas antes espérate, que yo. que me dice que no, yo quiero decir que no somos hegelianos, aquí no estamos en Hegel, estamos en Freud y Lacan hubo una temporada que fue hegeliano. Creo que es el seminario 6, podríamos decirlo así, ¿no? Que Sí, estuvo sí, sí. influenciado por Hegel, ¿no? Que después se separa y Iba ahí... a un curso de 40. Hasta el 6. ¿Cómo? No, de Cuareno. Tú dices de De, Koyev. ¿De de quién? Koyev. De Koyev. Koyev, Oye, sí, perdón. Hombre, ¿Y Elena? sí, yo te pediría, Lili, si nos puedes mandar esa referencia de Hegel y Lacan, me parece fantástica. Yo la tendría que leer despacio porque me daba la impresión de entender algo que no había entendido nunca, pero se me escapa. Pero bueno, el tema del... A ver, has mencionado algo con respecto al Wunsch freudiano, que era algo con respecto a lo que yo quería intervenir ahí también, porque lo que de alguna manera lo que yo entendí, digo lo que yo entendí, del deseo en Freud, que es el deseo inconsciente, es el buscar alcanzar esa experiencia de satisfacción que solo ha sido alucinatoria, que no tiene que ver con la necesidad, tiene que ver con la pulsión. Pero es decir, todo niño en un momento determinado tiene una vivencia de, según Freud, si yo lo he entendido mal, de satisfacción inconsciente, y nos pasamos la vida soñando volver a encontrar
soñando y deseando volver a encontrar esa experiencia de satisfacción. Justamente eso es lo que, de alguna manera, al final de un análisis uno puede saber que ese deseo siempre va a ser, siempre va a ser, siempre va a dejar es decir, no va a ser nunca satisfecho. Entonces, la causa de ese deseo siempre es ese, pregunto, ese momento que es de goce primordial. O sea, el goce sería causa de deseo. Para Freud, si yo no he entendido mal, creo que lo voy a volver a buscar, pero para Freud, si yo no he entendido mal, el deseo se basa, el deseo inconsciente se basa en la búsqueda de esa experiencia de satisfacción, de ese haber creído tener el objeto pulsional, haber tenido al objeto. Freud mezcla el concepto de objeto como sería el otro y el objeto pulsional a la vez. A veces los mezcla, pero es esa experiencia de satisfacción que no ha existido, que es solo alucinatoria. Es ese momento de sonrisa del niño, del bebé, que sueña que está mamando todo el rato, bueno, y que aparece. Lo que le damos significado de que sueña con eso somos nosotros, el bebé no dice nada. Dice Freud, te estoy diciendo, dice Freud. No, que dice Freud no dice eso, no dice eso. Yo eso es lo que he entendido. No, busca la página y verás cómo no dice eso. Es en los sueños, hay una realización alucinatoria de un deseo sexual infantil, repito, estamos en la sexualidad y está hablando de la represión. Y antes de la represión hay muchas más cosas. Lo buscaré, pero espera un momentito, porque yo quería hablar también del concepto freudiano de pulsión, que yo ahí tengo matices que hacer, o quería hacer matices. Quería hacer matices con respecto a algunas cosas de las que se están hablando. Y he cogido y se me ha ocurrido escribir un esquema que el otro día escribí un poco, pero que hoy podríamos, no sé si se ven, son dos esquemas. No, yo no lo veo bien, voy a poner las gafas. Arriba Uro, abajo líbido, en un vector. No, arriba que pone. Arriba, VR, abajo libido. Y el otro esquema es, aquí pone la fuente, son dos esquemas que se desprenden de pulsiones y destinos de pulsión. La fuente, que es lo más pegado al orgánico, viene a decir, cómo quiere captar el objeto, pero el objeto es lo más lábil de la pulsión, como este recorrido pulsional determina una zona erógena. No, el objeto no es lo más lábil, el objeto es la satisfacción. No. Para mí, para lo que yo he leído de Freud, no. La meta de toda pulsión es la satisfacción. Sí, es la meta. Sí. La meta es la satisfacción. Que yo entiendo que eso es el goce. Y esto produce una descarga libidinal. Volver a leerlo. Sí. Pulsiones y claro, es libido móvil. Eso es. La descarga libidinal es la que produce satisfacción. Pero es que hay libido fija. Entonces la libido fija lo que causa es donde estamos con el goce. La libido fija, esto es el esquema de la pulsión, y si cogemos el destino los destinos de la pulsión, entonces tenemos el destino que puede tener por obra de la represión aquí en la Forstellum representant, que en realidad es el significante. Esta Forstellum representant por obra de la represión se puede sustituir por otra, es decir, caballo en lugar de pene, me es igual, bueno, no es así, Juanito, pero bueno. Y la libido, por obra de la represión, puede quedar retenida y producir angustia o producir sufrimiento, según eso va variando. O, bueno, o se puede descargar si a partir de aquí se constituye un síntoma, que querría decir que en esta pulsión se ha sustituido un significante por otro, se hace una transacción, y la libido se descarga, pero con un significante sustitutivo. Ese es el síntoma freudiano. Y ese es el síntoma freudiano que produce satisfacción también. Creo que soy exacta, de verdad lo he trabajado. Sí, el síntoma. De verdad que el síntoma tiene una, ¿cómo lo llaman? Una vedeitum, ¿cómo es? Una vedeitum sustitutiva.
No, que tiene una referencia y que va ahí el síntoma. Pero está claro, pero no voy a utilizar síntoma, ¿eh? No, no, síntoma, no, síntoma, No, síntoma. no, síntoma. Síntoma no, Pero los síntoma no. restos sintomáticos que no ceden, el ombligo del sueño que no cede, es lo que estoy diciendo yo, por lo menos que ahí es donde se encuentra el líbido. Fija, Esa es una parte del libido, en teoría, esa es una parte del libido que tiene que ver con la fija. marca traumática. No, la marca traumática, si consideramos el trauma como algo malo a quitar, no estoy de acuerdo. No, no, Si pero consideramos no, el para trauma Freud, como algo que nos hace humanos, sí. sí, pero para Freud hay una marca traumática que es ineliminable y es inaccesible además. Inaccesible e ineliminable, que es Ujú, el ombligo del sueño, es eso, entiendo yo. ujú, Y por eso, no, por eso el psicoanálisis tiene un límite. El límite sería como la letra que marca el sujeto, casi, o algo, cuando uno puede encontrar algo de esa letra o de esa marca, o incluso hasta, bueno, igual ya me pasó, pero algo de ese objeto que la ha determinado. De ese objeto que se ha encontrado. Cuando tú preguntas, yo te quería preguntarte esa, ¿por qué esa pregunta de por qué el objeto se encuentra por pura contingencia? Es decir, Una contingencia sí y otra no. O sea, no, porque una cosa es contingente y otra no es contingente. quiero decir que, ¿por qué a alguien le llega y se queda grabado, se le queda grabado un grito? ¿Por qué a alguien se le queda grabado un silencio? ¿Por qué a alguien ujú. se le queda grabado una mirada? Yo tengo una especie de respuesta. No te digo que sea, Sí, que entiendo sea, que tienes una respuesta, por eso te lo pregunto. que sea definitiva, pero tengo una especie de respuesta. Yo creo que todo aquello que va a elegir la contingencia que dije, esa y no otra. La identificación que dije, esa o no otra. El síntoma que dije, ese no y no otro. Y así podríamos seguir. La pareja que dije, esa y no otra. Todo eso es lo que está conectado con el goce singular más primitivo del sujeto. Es lo Claro, que le permite satisfacerlo. Y ese es el goce al que se refiere, anterior al lenguaje. Pero como luego tiene que ir en sociedad, tiene que hablar, tiene que relacionarse y toda esa serie de cosas que tenemos que hacer, pues ahí va a elegir una serie de cosas que le permiten satisfacer eso. Entonces, eso es lo que... eso es la satisfacción alucinatoria de lesión definitiva, para mí, ¿eh? Entonces, claro, cuando Visto va de otra manera. la represión es posterior, ya entraríamos en periodos de complejo de Edipo. En el complejo de Edipo empieza pronto. El complejo de Edipo no empieza a los 6 años, ahí acaba. El complejo de Edipo empieza cuando el niño se le está dando. Pues en toda la fase oral es una cosa muy grande. La fase oral es muy grande. No es que si quiere comer, que si no quiere comer, ya está la moda de que si quiere la teta, que si no la teta, que sea demanda, sí. Además utiliza la palabra demanda. Ha entrado en lo social, está bien. La fase oral. La analia es enorme, también, una cosa enorme. Y la fálica yo creo que es un montaje, pero bueno, esas dos fases me parecen a mí lo suficientemente fuertes como para por ahí estar pensando que no empieza a los 6 años, que empieza antes, mientras está aprendiendo a formar las frases. Y me voy a callar, ¿eh? O sea, si se me ocurre hablar, ¿Por qué te vas a callar? No, no. A mí me... Bueno, Entiendo lo que... Ahora entiendo, ahora entiendo. Vale, ya bueno, me yo, callo. yo, yo quería decir, a ver si esto aclara, se ha pasado un poco de tiempo entre que lo iba a plantear, pero bueno, en todo caso, la cuestión de si se reflexiona o no sobre qué es lo que hace que digamos, que una contingencia y no otra tenga un peso en la vida de un parlete, ¿no? Yo creo que más que saber de eso, es decir, lo que se puede es, en todo caso, hacer una elucubración de eso. Es decir, porque, y más bien, y si empiezo por allí, es porque creo que la dialéctica ofrecería un saldo de saber
Es decir, producto de esa operación de síntesis, ¿no? Aunque se escurra, aunque se fugue un poco, ¿no? Pero habría un saber posible. Mientras que tengo la impresión que, además me ha llamado mucho la atención en la discusión, porque se ha hablado del momento primordial y de la alucinación, ¿no? Un momento de satisfacción alucinatoria. Yo creo que es importante detenernos un poco allí, entre el momento primordial y el momento alucinatorio. Creo que son dos términos para referirse a un mismo lugar, pero que no son equivalentes. Es decir, porque el momento primordial haría suponer que algo ha ocurrido en la vida de un sujeto. Mientras que el alucinatorio va a dar cuenta eso, es decir, de que no es necesariamente un hecho. Ya Freud se encontró con esto temprano, es decir, con las teorías de la seducción, es decir, que primero ubicaba en la etiología de la histeria, pues el abuso sexual, y luego va a decir, bueno, es fantasiado. Es decir, no es necesario que ocurra, digamos, ¿no? Como evento. Entonces, creo que es importante distinguir el deseo, digamos, leído desde una dialéctica, el deseo articulado, el deseo que es susceptible de entrar en la metonimia, es decir, ordenado por una ley lingüística. Me parece que eso es una vertiente. Y otra cosa es el deseo como trope, que más bien es lo que no puede ser regulado, ni siquiera por ninguna metonimia, ¿no? Entonces creo que ahí hay una diferencia que es fundamental y que da cuenta del desplazamiento, en mi opinión, de un deseo hegeliano, por decir así, con la expectativa de que eso podría ser dicho, podría entrar en la cadena del lenguaje, podría este, llegarse al final de eso, como la pulsión, ¿no? En el grafo del deseo, no siendo lingüística, pero digamos haciendo un recorrido que es posible encontrar en una estructura. Eso es una lectura totalmente distinta, en mi opinión, al deseo como trope, ¿no? Como algo que en relación a Demasiado. la ley, en relación a cualquier ley, excede. Entonces, para formalizar un poco, diría que tenemos varias formulaciones del deseo, no son todas compatibles. Es decir, tenemos el deseo como nombre de lo real, el deseo como semblante, el deseo metonímico, el deseo como de ser o deseo de nada, el deseo como velo del goce. Es decir, y yo creo que Laia ha puntuado algo muy importante en la clase. Ha dicho, bueno, a partir de Miller, ¿no? Pero ha dicho, de lo que se trata es de desinflar el deseo. Desinflar, es decir, lo encuentran en la página, creo que es en la 7, Y sí, es en en la la 7. página 7, dice, él dijo, no atrapa nada, ¿no? No se puede más que negar que sea eso, ¿no? Y así aspirar a otra cosa. Así se infla el deseo. Es decir, aspirando a otra cosa, se infla el deseo. Un análisis transcurre por la regla de desinflar el deseo. Yo creo que ahí hay una indicación clínica de primer nivel. Al final llegaríamos al deseo de nada, ¿no? Mm, Es que el deseo de nada, claro. mm. Es un deser, por eso creo que va de los objetos al deser. Claro. Quería añadir por lo que estaba, por las referencias que ha traído Lili, que me sumo a que nos la envíe, porque es verdad que es para verlas despacio. Em, por lo menos a mí me ha pasado siempre, estoy intentando localizar o ver una pista de qué en Freud es el goce. Pero justamente en la página 8 nos lo dice Miller. Mm. Yo siempre tendía a pensarlo del lado de la libido, pero resulta que es la defensa. Mm. Y luego, por otro lado, recordar lo que dice también en la página 8, que justamente dice respecto La- a defensa y represión. Dice que la represión es un modo de decir y la defensa es lo que en Lacan se llama modo de gozar. Pero claro, me ha aclarado mucho que sea la defensa y no otra cosa. ¿Qué es lo que se defiende en la defensa?
El 1. Sí. En mi opinión, el 1. Entonces, pues, la libido quizá, ¿no? ¿El qué? Claro. En mi opinión, el 1. Mm, Las posiciones fijas de goce intocables. ya. Y eso no tiene, y no piensas que tiene que ver con la libido, entonces, también. Pensaba Ujú. más el concepto líbido como algo lo más parecido al goce, pero es defensa. Mm. Y eso me ha dejado muy sorprendida. Una cosa, ¿eh? En Freud, libido no es goce, ¿eh? Es satisfacción libidinal. Claro. Sí, 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 Descarga pero libidinal. no digo que Goce, sea, goce, ¿eh? no digo que sea, Elena, digo que yo siempre busco en Freud qué es lo más parecido al goce. Y líbido era Descarga lo más parecido libidinal. y No, no me cuadraba. descarga. No, satisfacción libidinal. Satisfacción pulsional es lo más Pero parecido. aún así tampoco me cuadraba. Depende del paradigma. Es decir, Tampoco me hay varias, cuadraba. hay seis paradigmas del goce hasta el seminario Ya, 20. ya. Es decir, luego a partir del 20 habría que preguntarse si no hay un séptimo paradigma del goce. Es una pregunta que yo exploro. En todo caso, cuando cambia el paradigma del goce, cambia, me parece, el referente freudiano. Mm. Pues yo ahí tengo que Pues estudiar. bajar la mano. Ahí tengo que estudiar. Y yo diría que el término defensa a mí me ha chocado ahí, porque he pensado a qué se refería. Y se me ha quedado como un interrogante que no lo hemos mencionado. Yo me voy a tener que ir a -5 sin falta, pero para mí eso son preguntas a seguir estudiando, ¿eh? Sí, sí. Mm. Sí, sí, No sé porque qué hora es. En todo Me caso, gustaría, lo que sí me parece importante perdón, de la cuestión de la defensa es que lo dice así, lo sitúa por debajo de la represión. Es decir, la represión es una estructura, si se quiere decir así, yo creo que es correcto decirlo como estructura. La represión es una estructura que se monta sobre la defensa. Es decir, pero la defensa, situada por debajo, me parece, lo dice, no está al nivel del significante. En la página 8, ¿no? a ver, la la defensa. represión es un mecanismo, no es una Mm, estructura. mm, mm, Es un mecanismo que estructura, mm. que determina estructuras clínicas para Freud, Eso, sigo sí. diciendo, ¿eh? Mm, Pero no es una estructura. mm. Lo pone como un modo de decir, ¿no? A nivel del lenguaje, un modo de decir. Creo que yo lo tengo por aquí señalado. Y la defensa en el modo de gozar. A mí me ha recordado, no sé si es un destarifo, al caso de Me, pero Mm. ¿En qué? en, Pues en- no sé en bajar la mano. en lo del biombo, ¿no? Bueno, no sé, en el caso de M por cómo M resuelve, o no sé si llamarlo resuelve, ¿no? Cuando ella hace el acto, que no ¿sabes? Cuando agrede a la persona y va a la cárcel y todo eso, es como no sé por qué, pero ahí la defensa o sea, la represión es como que cae y como que entra en contacto con la defensa. No lo sé, ¿eh? Pero me he hecho yo ahí un poquito ese esquema. ¿Dónde cae la represión? Ahí. En el caso de Me, cuando ella al final ataca a la persona con la que tiene la paranoia, que piensa que está, no sé si os acordáis de eso, ella al final hace un acto que acaba en la cárcel. Sí. Y es un poquito cuando ella es como que conecta con ese goce que a lo mejor es o el ser castigada o el ir a la cárcel no lo sé, no lo sé. Es ahí como cuando Justamente estamos en el tercer paradigma y Mm, también, está pegando. sí. No lo veo, no lo veo yo. Estaba volviendo a la frase de lo de la defensa, a ver si me aclara un poco Sí. más, ¿no? Mm. Esta página 7. 8, 7, ¿no? Bueno, 7 del francés, 8 del... Del francés. Sí, sí. Claro.
Es decir, lo pego así au-delà de... A ver, pero opera también más allá del refoulement, de la represión, en s'appliquant, aplicándose a déjouer la défense, a desarrollar la defensa. ¿Cómo está traducido? ¿Cómo lo habéis traducido? ¿Cómo es en francés? ¿Cómo es en francés? En s'appliquant a déjouer la défense. Desbaratar. Ustedes lo habían puesto como desbaratar la defensa. Como Déjouer. desbaratar. Et en termes d'enseignement de Lacan, n'est pas du niveau du signifiant. Y luego dice, le refoulement joue au niveau de la chaîne signifiante. Eso sí es Freud. Lo que pasa es que también dice Freud que la principal intervención es justamente la represión de la Forstellung representante famosa, pero también puede tener un efecto a nivel libidinal. La represión que tiene que ver con bloquear la represión o la libido, o sea, con que se quede fijada ahí. Pero bueno, le refoulement joue au niveau de la chaîne signifiante, o sea, de la cadena significante, lo que Freud désigne como la défense se tient en rapport avec ce que nous pouvons désigner comme la jouissance. O sea que la defensa es la defensa. Tú estabas diciendo, Teresa, la defensa contra el uno. Yo no, Laia. Ah, Laia. No, pero No, sigue la no frase. contra el uno, no contra el uno. No, al revés, que No, lo no, que no. la defensa lo que defiende es siempre la posición del uno, el uno, porque es que es El uno completo. el uno porque es intocable ese uno. Uno de lo único. El uno todo solo, No. si quieren. Yo creo que lo uno como completo. No. ¿Cómo que no? Es No, al pero final de la cuando frase. dices, cuando Lo dices uno, el uno vamos a ver. separado del 2, ese No, uno separado ya. del ese 2, vendría a ser. Eso. Exacto. El uno todo solo. Mm. Es el uno todo solo que aparece al final de la clase y que está debajo de todo el rollo con el deseo de Lacan. Es que el propio Freud, yo no tengo la referencia exacta, pero lo tendría que buscar. Pero en el yo y el ello hay un punto donde Freud habla del yo como una especialización del ello y el super yo como una parte del yo, digamos, ¿no? Con ¿Hay lo una mano cual, levantada o me lo estoy inventando? Es que yo no sí, veo es bien. Gloria, sí, Ah, sí. vale, perdón. Sí, con lo cual creo que es importante revisarlo, porque al final lo que se intenta preservar es el modo de gozar. Es decir, y el deseo puede ser no algo que viene en contra del modo de gozar, sino un modo de preservar eso, de defender eso frente a los avatares del otro, de la cultura, etcétera. Pero la represión vendría precisamente a barrar, a reprimir, justamente. Bueno, a barrar por un lado, pero por otro lado ofrece la recuperación. Es decir, que algo se preserva, ¿no? No es Sí, verdad que mortifique. sí. Se resta de un lado, pero se recupera del otro. Entonces, es quizá la propia noción, lo pensaba ahora sí, de una formación de compromiso, ¿no? Es decir, de Sí, una que manera bueno, de ese es el arreglar. síntoma. No, ya lo sé, pero digo que es una forma de arreglárselas, ¿no? Bien, Gloria. Va a seguir estudiando, ¿eh? No, que yo también tenía señalado ese párrafo que pone lo de la defensa y preguntándome, como lo ha dicho también Laia, ¿qué es la defensa de Freud? Porque no lo he entendido. Sí. Yo me quedé con la Tenía idea. subrayado eso de que la defensa es un término de Freud, se sitúa por debajo de la represión, lo que en términos de la enseñanza de acá no está a nivel del significado. Ese párrafo y el siguiente no los entendía, porque no sé lo que es la defensa de Freud. Sí. Escucha, Pues no, lo que ha dicho Laia es que ella estaba buscando el concepto de goce en Freud. Y entonces lo que se ha encontrado es que ella lo tenía, o sea, la libido es una cosa que se satisface sí o sí, siempre. Y el goce sería, eso es lo que ella ha encontrado en esta clase.
Yo quisiera insistir en que, si os dais cuenta, cada vez estamos utilizando más conceptos metapsicológicos. Y Mm, ahora los utilizamos mucho. Y a mí eso me parece muy positivo, porque ¿qué es un psicoanálisis? ¿Qué es el inconsciente? Todo esto es súper importante y poderlo transmitir a la gente del siglo XXI, porque no es una terapia. mm. Y Eso para es, eso los conceptos metapsicológicos los tenemos que completamente. manejar y Gloria, perdona que te he cortado, perdóname, Gloria. No, no, era eso, solo que no me aclaro ahí en los términos. Solo eso. Seguir, para seguir. Yo me tengo que ir. Sí, Ya lo siento, Bueno, pero bueno. A ver. Elena, O no, muchísimas gracias por el grafo. Haz el favor de enviárselo a la Yagua o a Gregorio, que lo eso es un pasen a la esquema, lista. eso es un pues muy esquema bien, muy mío, ¿eh? bien. No, pero Muy está bien, muy bien, bien. es que estamos, Bueno, es que de verdad os lo digo que estoy muy contenta porque yo no sé vosotros, pero es que manejemos y estemos hablando de todo lo que es la metapsicología, es para sacar al psicoanálisis de la terapéutica, que sí que tiene efectos terapéuticos, por supuesto, pero el psicoanálisis no es la terapéutica. Mm, ujú. Entonces, para eso necesitamos, para poderlo transmitir, ya saldrá, ¿no? Cómo se eso le transmite tal, que manejemos todo esto, que nos interroguemos sobre todo esto mucho, porque no es decir las frases del Catón y ya está. Vamos por Mm, ahí, vamos por ahí. A mí me ha gustado porque mucho lo que ha dicho Laia hoy, es verdad. La señalación esa y la del uno solo que me hubiera gustado que lo ampliara más, del final de la clase, me ha gustado muchísimo. Es que está empezado a decir, y yo creo que continuará en la 4, porque está Mm. empezando a decir, lo dice en el último párrafito Por ahí. cierto, ¿quién preparará 4? ujú. Creo Yo, que yo, ¿Puedo Gloria. decir una cosita más? Sí, sí, claro, Lili. Una de las cosas que me deja bien colgada, porque es como no hay un puente o no se me hace el puente para cruzarlo, en la página 29, como eso lo terminaba, cuando dice Miller que el deseo, que él decía que el deseo era uno de los nombres de lo real, ¿no? Pero hay otro, es decir, hay El otro goce. que, otro nombre de lo real, ¿no es cierto? Ujú, Hacia ujú, el cual Lacan progrese en su enseñanza y que se llame el goce. Ahí ujú. Miller hace un salto enorme, entonces voy un poco trampolín. a... Sí, es un salto enorme, pero también está haciendo referencia o equiparando, o no sé, al goce como nombre de lo real y el deseo ya no, sigue siendo también el deseo nombre de lo real. Ahí también se me hace, al menos a mí, como decimos nosotros, arroz con mango. O sea, me junta, no lo tengo Lili, como para... a lo mejor esto lo enreda más, pero si se Sí, enreda, se enreda. Fíjate como cuando está hablando del deseo, es que lo que ha dicho Goyo por ahí, que yo eso cuando dice algo luego tengo que pensar, porque me queda así un poco fraseada. Tú fíjate como cuando habla del deseo dice cosas muy raras. Errático, sí, paradoxal. eh, excéntrico, ¿Qué más? ¿Qué más dice? Errático, paradoxal, excéntrico, excéntrico. O sea, desviado. está hablando del deseo inconsciente, que sí que Sí, puede ser uno de los nombres de lo real en tanto en cuanto es muy bonita esa matización, porque es así que apunta al deseo hegeliano, que es muy consciente, yo lo veo muy consciente, Sí. ese reconocimiento del otro, y no me lo has dicho bastante, y hay que ir a las teorías psicológicas esas de, ¿cómo lo llaman? Del apoyo, de eso que dicen que hay que apoyar a los niños, o decir, lo has dicho muy Mm, bien, o decir cada vez que te separas te quiero, I love you, y eso viene de Norteamérica, y no sé qué, todo eso, y eso es como muy de reconocimiento del otro, de que... Y luego está el deseo inconsciente, que esos nombrecitos que ha puesto tienen que ver con el Wunsch, más ujú. que con el Hegel. Y por eso me claro. gusta mucho, porque ahí sí que es un nombre de lo real, pero hay más. Y luego, claro, es que ahora fijaros cómo cuadra. Es un nombre de lo real.
Y luego el goce es otro nombre de lo real y es una defensa. O sea, entonces, claro, estamos, es una cosa que, no sé, a lo mejor oría más, pero yo lo veo así, que el deseo como lo coge él, para marear, nos mete a Hegel y a Freud, pero luego coge todo lo que podía ser del deseo, porque en realidad la palabra que hay en el inconsciente no es paradoxal, por eso antes lo he preguntado yo, es no hay contradicción, Exactamente, ni tiempo. ni tiempo. Ujú, Esa es la bomba que él esconde, como podríamos decir, no utiliza la palabra preconsciente, pero yo casi que sería por ahí en los términos metapsicológicos que utilizamos. No, no así, ¿eh? Pero sí que no es el deseo racional de que me tienes que reconocer, que yo me estás negando, que te has pensado tú, que patatín para tantos rollos de... Voy a poneros un ejemplo que ayer me vino y me lié, porque es que lían mucho con los maltratos. Y en los maltratos me decía una persona, es una persona cuando es maltratada no se da cuenta que la están maltratando. Y cuando se da cuenta, pues entonces reacciona y no sé cuánto, pero que sea un rollo. Y yo decía todo que sí o yo no sé qué decía. Y al final digo, no me líes. Digo, cuando una persona la maltratan, sabe perfectamente que la están maltratando. Y el que está que es maltratado, el que está maltratando sabe perfectamente que está maltratado. O sea, el por qué continúan, eso es otra cuestión. Mm. Por qué rompen, eso es otra cuestión. Y tuvo efectos de levantar represión. Yo digo tal cual, ¿eh? O sea, de momento ha sido la luz. Digo, y ahora, como no sé a qué rollo habéis llegado con la cosa esa de las terapias que hay por ahí bambando, digo, pues ahora resulta que como no tenéis bastante, os habéis hecho los dos maltratadores y estáis maltratando a los hijos. Genial. En nombre del su bien y de que puedan decidir los hijos sobre vosotros. Ya el colmo de rizar el rizo. O sea, pero lo digo como ejemplo, no me acuerdo de qué. Porque lo decía de ejemplo de qué. De Eh, qué. Si no Lo lo del, guardas, no, del no no hay deseo te digo. inconsciente, ¿no? de que no hay la paradoja que no hay contradicción. No, yo no sé de qué lo decía. Si ves que bueno, cortas esto porque ya quedar No, como no, tonta no. aquí. Oye, yo me tengo Vale, que ir. que vámonos a comer, que si no las familias protestan. Bueno, La pues mía me muy bien. protesta. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a todos, sí. Oye, muchas Adiós, gracias, gracias. gracias gracias, Lili por el adiós. resumen. Muy Gracias, bien. Lili. Gracias. Así es. Buen Chao. trabajo. Hasta ahora, gracias Lili, chao. Chao. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Lo del mango y el arroz es como el aceite y el agua, pregunto. Creo que peor, no, Peor. peor, porque arroz Ah, vale, vale.